Bienvenidos además a nuestro canal Un Abogado contra la Demagogia, y efectivamente se ha filtrado el texto que Pedro Sánchez querría haber obligado al rey Felipe VI a firmar referente a la amnistía de los políticos independentistas catalanes. Es tremendo, os lo voy a desgranar y me diréis, igual no es cierto, puede ser que no sea verdad, ¿no? Fijaos, voy a decir una cosa, me dicen, no, es que no ha salido en ningún medio de los que tienen credibilidad, y yo digo, tienen credibilidad para mí todos aquellos medios que en 2020 salieron a avisarnos de que los estados de alarma eran inconstitucionales y que el encerramiento era ilegal y más cosas. Esos tienen credibilidad, los demás no tienen. ¿Me decís vosotros cuáles son los que tienen credibilidad? Vamos a ver el texto, y yo, que como sabéis estoy acostumbrado a leerme el BOE día tras día y sé cómo son esos textos, os diré si es un texto fake o es un texto que realmente es de los que aparecen en el Boletín Oficial del Estado. ¡Vamos a ello! Bien, pues efectivamente se ha filtrado el texto, en este caso lo ha filtrado Alvise Pérez. Y vuelvo a lo mismo, me diréis, ¿qué credibilidad tiene? Yo no sé qué credibilidad tiene, en muchas cosas ha acertado. El otro dí sacó ese vídeo de Jenny y ese vídeo la verdad es que para mí fue bastante impactante. Tiene mucha información, le pasa como a mí, imagino. A mí me pasan muchísima información y me escribe muchísima gente. Sois 350.000 personas, muchos de los cuales me escribís con cosas realmente interesantes. Bueno, os voy a pedir un like antes de seguir con el vídeo para que yo vea que os gusta mi contenido y que os interesa. Como sabéis, se ha armado un revuelo enorme en las redes porque ha trascendido que al parecer Pedro Sánchez quiso presionar al rey Felipe VI para firmar esta ley que quiere que se apruebe, y al rey Felipe VI se opuso a lo mismo, porque obviamente después del discurso que hizo en su día pues quedaría totalmente desacreditado, aparte de que se entiende que es el garante de las instituciones y de la unidad de España y por tanto está dentro de sus funciones. Es así, es el artículo 56 de la Constitución. Y que nadie se rasgue las vestiduras, que se niega a firmar no supone que salgan los tanques a la calle, es simplemente su función institucional. Nos hemos acostumbrado a escuchar a los políticos que el rey es un pasmarote, pero no es así. Esto pasó el 23 de febrero, ¿os acordáis? En el 82, con el rey Juan Carlos. No es así, es un jefe de Estado y tiene unas funciones. No lo olvidemos, que es que, claro, nos quieren hacer pensar los políticos que no pinta nada y que solamente pintan ellos, pero esto es falso y mentira. Y si se niega a firmar, la ley no tendría vigencia. Y no pasa nada, porque por el artículo 56 de la Constitución, para estos casos, el rey es irresponsable y su figura es inviolable. No pasa absolutamente nada. No firma, la ley no entra en vigor, no hay amnistía y punto. No ha ocurrido nada. Un choque institucional, como puede haber entre el Tribunal Constitucional y el Gobierno, o en este caso entre el jefe del Estado y el presidente del Gobierno. No pasa absolutamente nada. Deberíamos acostumbrarnos al contrapeso de la jefatura del Estado respecto a un gobierno autócrata y dictatorial como el que tenemos. Bien, dicho esto, vamos a ver, porque es tremendo, esta ley que pretende aprobar Pedro Sánchez para amnistiar a los políticos catalanes, porque todo es siempre cuestión de beneficiar a políticos, porque son todos el mismo perro con distinto collar, y por supuesto se benefician entre ellos, no a nosotros, solamente se muerden ellos por tener más poder y más privilegios entre ellos. Y lo que se dice, y escuchad hasta el final porque es que es sangrante y no podemos permitir que esto ocurra. Yo igual voy a apoyar una manifestación que va a haber de sociedad civil catalana, porque es que creo que no debemos, hay que salir, en este caso hay que salir a la calle y defender que se acaben los privilegios de los políticos, y el peor de todos es una amnistía. Incluso los independentistas deberían salir, los que votaron que sí, porque os han engañado, os han mentido. Leos la ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la República Catalana. Simplemente era dar el poder omnímodo a Puigdemont. Es que os han engañado, no era ningún beneficio para vosotros, solamente eran más privilegios para la clase política que os engaña. Bueno, es que me enervo, lo siento, compañeros. A ver, dice, y fijaos hasta el final, que al final es lo peor, En una sociedad democrática avanzada, el libre ejercicio de los derechos políticos no debería tener como respuesta la vía de la justicia penal. Es curioso, pero si esto es así, entonces ¿para qué está el Código Penal como está? Esto es tremendo, ¿no? Pero fijaos, la libertad de expresión, de reunión y manifestación y de participación
política mediante el voto para elección de representantes o para la expresión directa de una decisión constituyen mecanismos básicos y esenciales que garantizan la salud democrática de una sociedad. Se trata de derechos y libertades fundamentales que no solo garantizan la expresión de la voluntad de los ciudadanos individualmente y en su conjunto, sino que además se configuran como las herramientas básicas con las que canalizar democráticamente el disenso y la resolución de conflictos políticos. Habla de referéndums, pero es que vamos a ver, daos cuenta de la manipulación tremenda, porque no votamos sobre nada, de nada, solamente les dejaron votar lo que esos políticos querían porque a ellos les interesaba para ellos arrogarse el poder en Cataluña y que no les pudieran meter mano desde Madrid. No podían decidir los catalanes lo que quisieran, ni nosotros. No nos dejan decidir sobre nada, solamente les han dejado decidir que mandemos nosotros en vez de los de Madrid para poder robar el 3% sin que luego nos pidan cuentas los de Madrid. Es que era así de triste y así es como es, y no es de otra manera. Y fijaos que después esta ley se configura en una serie de artículos que solamente benefician a los políticos, solamente a los políticos. Y se dice, fijaos, artículo primero, quedan amnistiados todos los actos de intencionalidad política, cualquiera que fuese su resultado, tipificados como delitos o como conductas determinantes de responsabilidad administrativa realizados desde tal y hasta el momento de la firma del presente documento. Es decir, les amnistían todo, absolutamente todo lo que se haya podido hacer a los políticos, y se dice que se dejarán sin efecto alguno los procesos administrativos, los procesos penales, etcétera, etcétera, todos sin ningún tipo de valor. Artículo segundo, en todo caso estarán, y al final lo mejor, estarán comprendidos en la amnistía los delitos de rebelión, de sedición, desórdenes públicos, desobediencia, prevaricación, falsedad, malversación de caudales públicos, o revelación de secretos, así como los delitos cometidos con ocasión o con motivo de ellos. Es decir, que todo eso quedaría amnistiado para los políticos. Fijaos lo que significa, Y esto, se dice en el artículo cuarto, determinará la extinción de la responsabilidad criminal derivada de las penas impuestas o que se pudieran imponer con carácter principal o accesorio, así como las responsabilidades civiles. La autoridad judicial competente ordenará la inmediata libertad de todos los beneficiados que se hallaren en prisión. Se pondrá fin a todas las investigaciones y procesos judiciales y se les reintegrará a los amnistiados en la plenitud de sus derechos, eliminando todos sus antecedentes y devolviéndoles todas las fianzas. Y artículo quinto y último, fijaos, dejará la amnistía sin efecto todas las resoluciones judiciales y actos administrativos o gubernativos producidos. Fijaos que esto es tremendo, Esto es tremendo. Se destroza la separación de poderes, se fulmina al poder judicial, se dan unos privilegios absolutamente insoportables a los políticos. Esto no lo podemos permitir, esto acaba con el Estado de Derecho y no nos extrañe que el rey Felipe no lo quiera firmar, y no lo quiere firmar porque no lo debe firmar, porque la Constitución realmente le está diciendo que no debe firmarlo como garante de las instituciones del Estado y de la unidad y funcionamiento de España. No debe hacerlo, no puede hacerlo, la Constitución le ampara y no tiene ninguna responsabilidad por no hacerlo, y esta ley no entrará en vigor si el rey no la firma, porque necesita la sanción y promulgación que tiene que realizar el rey Felipe VI. Leeos, si queréis, artículos 56, 62 y 91 de la Constitución Española, donde queda todo eso absolutamente prístino. Claro, no, clarísimo. Compañeros, un fuerte abrazo, dadme like, suscribíos si estáis suscritos, pasaos por Telegram y haceos miembros del canal si queréis apoyarme un poco más. Un fuerte abrazo.